Sin Trabas, un podcast sobre dudas y reflexiones cotidianas hecha por no expertos que queremos aprender. Recuerde que pueden ver en nuestro canal de YouTube más contenido de Sin Trabas y de Gem Collective. Hablar sobre depresión cuando no hemos pasado por estas circunstancias puede fomentar los imaginarios colectivos erróneos que se han formado alrededor de este tema. Pero ¿qué pasa cuando ejerces el oficio de psicología y además has pasado por cuadros depresivos? Hoy, en el segundo capítulo de Sin Trabas, vamos a hablar sobre depresión con Fabiana Cardona. Ella es psicóloga. Fabiana, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, yo voy a empezar como por una anécdota personal. Cuando yo era pequeña, mis papás se cambiaban mucho de ciudad. Y el primer cambio grande que hubo fue pasar de un pueblo, de una ciudad muy pequeña, a una ciudad que no era tan grande, pero donde pasé de estudiar a una escuela a un colegio de muchas personas. Y cuando empiezo a estudiar en el colegio, dejo de ser la mejor estudiante, dejo de ser la niña que estaba de primera en todos los eventos y me empiezo a dar cuenta que el mundo es gigante. Entonces también empiezo a perder exámenes de materias, digamos que ya en bachillerato yo no veía, ya en sexto, pues son diferentes materias a las que uno ve en primaria, y empiezo a perder exámenes, cosa que en mi casa era visto como lo peor y nunca me había pasado antes. Y una profesora se da cuenta que yo empiezo a estar, que mi cambio de actitud es increíble, que yo empiezo a estar mucho más retraída, mucho más sola, empiezo a estar muy triste siempre. Pero yo en ese momento no entendía, yo entendía que yo le estaba fallando a mis papás. Y la profesora se me acerca y me dice, te saqué una cita con la psicóloga del colegio para que vayas y hables con ella. Y yo, bueno, y yo fui, hablé con esta persona, era una mujer muy amable, me pareció pues muy chévere. Y yo llego a mi casa y le digo a mi mamá, le digo, mira, me pasó esto y esto, hablé con ella y pues no sé qué pasa. Y mi mamá en ese momento, también una mujer que estaba pasando pues por muchos cambios de ciudad también, con hijos también muy pequeños, lo que me dijo fue, Daniela, esto lo podemos solucionar en la casa. No metamos a terceros en situaciones que son tan personales. Y yo me angustié mucho. Yo dije, me estoy equivocando por todos lados. Claro. Y en ese momento me cerré total a la búsqueda de ayuda en salud mental. Fue cuando ya estuve más grande que mi mamá y mi familia también concibió esto como algo que había que prestarle atención, que realmente caí en cuenta. Pero digamos que esos años de por ahí de los 11 a los 14 fue como una negación total. ¿Cómo entraste tú en este mundo y cómo, tanto a nivel personal como profesional, llegaron esas ganas de empezar a conocer todo lo que tenía que ver alrededor de la salud mental? Bueno, realmente la elección de la carrera la hice en un primer momento muy, muy llevada por lo que escuchaba en mi entorno, ¿cierto? Entonces, es muy típico y muy cliché lo que voy a mencionar, pero realmente yo era esa amiga en el colegio a la que todo el mundo le contaba las cosas, la que era comprensiva, la que daba buenos consejos. Entonces, a través de esos comentarios, pues fue que empezó a nacer como esa inquietud por la psicología, por una profesión que realmente se asemejara un poco a esos comentarios o a eso que yo hacía y que la gente me daba devoluciones positivas al respecto. Entonces, en un primer momento fue por eso, básicamente. Y cuando inicié en la carrera como tal, me fui apasionando muchísimo porque realmente es bastante interesante conocer el comportamiento humano, la razón de por qué y cómo nos comportamos nosotros en nuestra vida. Y ahí surge realmente como esa inquietud y esa vocación y esa pasión por estudiar esta carrera tan maravillosa que es la psicología. Claro, eso es súper chévere. Sí, siempre existe como esa amiga a la que uno de pronto se acerca mucho más en el colegio. Al final eso termina siendo como el camino y el por qué al futuro uno decide qué estudiar y ese tipo de cosas. Y bueno, y brutal ya cómo encuentras después de pronto esa fascinación también por la mente humana, el cuerpo humano y sus comportamientos. Eso es muy interesante. Un poco más ya entrando en el tema como tal de la depresión.
¿Cómo podríamos definirla? Ok, la depresión es una enfermedad, es un trastorno mental. No es tristeza, no es una situación difícil que estás atravesando en tu vida, es una enfermedad realmente. Y es una enfermedad que hace parte de los trastornos del estado del ánimo, porque es justamente esa parte que más nos afecta. Y es importante entenderla como tal. Y como es una enfermedad, tiene un tratamiento, tiene unas especialidades médicas que se encargan de trabajar con ella. ¿En qué puntos uno podría como estar alerta a qué comportamientos de uno, qué cambios, tanto físicos como ya mentales, uno debe ponerse alerta para decir, debo buscar ayuda, debo encaminarme por tal camino? Ok, los cambios principales que pueden generar como esa alarma o esa alerta de que realmente podemos buscar ayuda son los cambios a nivel anímico, ¿cierto? Entonces ya no somos o nos sentimos un poco diferentes a lo que solíamos ser. El ánimo en la depresión suele ser bajito, suele haber como una tristeza que perdura, pero no necesariamente tengo que sentirme triste y estar llorando todo el tiempo, ¿cierto? Sino que por dentro siento como esa sensación de desesperanza, esa sensación de soledad, esa sensación de que independiente de lo que esté haciendo, sea algo que me guste o no me guste, haga parte de mi rutina o no haga parte de mi rutina, pues no me genera la misma atención, no me genera la misma motivación, me siento además fatigado, no tengo interés por hacer las cosas, no tengo interés por compartir con otras personas, también puedo sentirme irritable, puedo percibir que mi concentración, mi productividad y mi eficiencia disminuye, que tengo dificultades para recordar las cosas, para hablar, para relacionarme con otros. Son un montón de síntomas que se pueden presentar. Pero lo que yo recomendaría principalmente es cuando sentimos que emocionalmente no estamos similares a como éramos antes, ¿cierto? Que nos desconocemos un poco y que eso empiece a afectar también nuestro nivel funcional. Entonces la forma en que yo me desempeño a nivel personal, a nivel relacional, a nivel laboral o escolar, notamos entonces que está afectando. Son esas situaciones en las que podemos determinar como alertas para buscar ayuda. Total, y ahora que ya me hablas, digamos, súper experta en esto y como estos son las alertas que hay que tener en cuenta, ¿cómo fue en medio de estar estudiando psicología y luego ya ser una profesional, darte cuenta que tú tenías esas alertas? ¿Cómo tú te dices a ti misma, tengo que buscar a alguien como de tan experto como yo, porque a nivel personal me está pasando esto? ¿Cómo fue esa génesis tanto de ser paciente y ser profesional? Bueno, fue realmente complejo porque cuando yo inicié a sentirme de esta manera, identificar este tipo de síntomas en mí, aún estaba estudiando la carrera. Y no me había adentrado mucho en el tema de la psicopatología aún. O sea, estaba viendo otras cosas de pronto de la psicología, no tenía demasiados conocimientos como en este aspecto de la psicología clínica, de la psicología de consultorio, de los trastornos, de cuáles eran los síntomas. Entonces sí fue un poquito complejo al inicio empezar a darme cuenta de lo que estaba sintiendo. Y adicionalmente era complejo también pues porque existe como esa, no sé si esa rivalidad o esa... No, rivalidad no, pero esa dificultad de aceptar también que emocionalmente no estaba bien, sabiendo que estaba estudiando una carrera que se encarga justamente de todo el tema de salud mental, del tratamiento, intervención y diagnóstico de este tipo de trastornos. Fue muy difícil decidir buscar ayuda. Realmente no fui yo quien la buscó o ayuda profesional, fue mi familia quien lo hizo, porque la depresión es un trastorno que no solo afecta a la persona que lo padece, sino que todas las personas que están alrededor también no se ven necesariamente afectadas, pero sí perciben que algo no está bien. Entonces sí fue complejo precisamente por eso. Lo primero que empecé a identificar fue esos cambios en mí. Bajó mucho mi nivel de concentración, me era muy difícil levantarme para ir a clase, estudiar para un examen, hacer trabajos. No me gustaba salir ya con mis amigos, no me gustaba salir de rumba, no disfrutaba de esas actividades que usualmente me gustaban muchísimo. Y adicionalmente me pasaba algo muy particular, y era que en mí la depresión se manifestó con un llanto excesivo y sin ninguna razón. Entonces yo estaba estudiando, haciendo un trabajo en la universidad y comenzaba a llorar,
y no entendía por qué. O sea, trataba de pensar, bueno, ¿qué me está pasando? Algo me está doliendo, no estoy entendiendo lo que estoy haciendo. No, simplemente era llanto, llanto, llanto. El momento cumbre realmente, y que fue muy doloroso, fue el día de mi cumpleaños. Ese día pues estaba atravesando por un momento muy difícil, no contesté llamadas, no le abrí la puerta a nadie realmente ese día, y mis papás me invitaron a almorzar en un restaurante. Estábamos sentados en la mesa, todos compartiendo, yo muy callada porque dejé pues de opinar, dejé de compartir la forma en la que me sentía, y justo en medio del almuerzo tuve un ataque de llanto muy fuerte. Y para ellos eso fue muy extraño, pues porque era el día de mi cumpleaños, estaba con mi familia en un buen restaurante, sin ninguna preocupación. Y simplemente mi respuesta fue comenzar a llorar. Ahí, justo ese día fue en el que me abrí un poco más con mi familia y me lancé de pronto a contarles la forma en la que me estaba sintiendo, que estaba empezando a identificar cosas en mí que no eran normales. Y fueron ellos quienes me recomendaron justamente buscar ayuda. Recibí una respuesta muy positiva y creo que eso me favoreció muchísimo también para recuperarme. Siempre buscaron apoyarme, estar ahí y tratarlo juntos, ¿cierto? Lo que le pasa a una persona dentro de la familia nos pasa a todos, entonces vamos a salir juntos de esto, y así es como finalmente me decido a buscar ayuda profesional. Increíble. Increíble, porque es cero común escuchar esto, ¿no? Normalmente uno escucha son como anécdotas por separado, del que la sufre, luego el que opina respecto a ese diagnóstico, y siempre es como este experto acá arriba, el que no es vulnerable a este tipo de cosas, y tú lo expones de una manera demasiado humana finalmente. Y me parece muy interesante lo que dices de esta red de apoyo de familia, que finalmente fue la que te ayudó a caer en la cuenta de que pasaba algo, a pesar de que, no sé, pues tú en el fondo de pronto pensabas que sí estabas pasando por eso, o era una negación. Yo creo que era una negación también, y un temor de no saber qué era lo que estaba pasando realmente. Porque yo creo que aunque pues este dicho de en casa de herrero asadón de palo es demasiado cierto en estos casos, porque a veces es confuso determinar qué está pasando. O sea, yo le puedo ayudar a una persona, y lo hago todos los días, a salir, por ejemplo, de su trastorno depresivo, pero es difícil empezar a identificar realmente cuando te está pasando a ti si realmente es eso. Y porque hay una delgada línea, entonces, ¿será que simplemente estoy triste, o esta situación me tiene un poco acongojado o desesperanzado? A determinar si realmente es algo que viene severo en varios días y que puede ser de pronto una alerta para un trastorno. Entonces, sí, es complejo. Y por ejemplo, ya a nivel social, ¿cómo fue? Como en la universidad, ¿cómo enfrentarlo y decir, sí, o sea, me está pasando también? ¿Cómo fue eso? Bueno, a nivel social realmente no lo hablé sino hasta cuando ya lo había superado. La red de apoyo a nivel social nunca la activé, y yo creo que fue por el temor justamente de ser juzgada. No porque no confiara en las personas que me rodearan, pero sí, siempre estaba como, bueno, hay un estigma en este tipo de trastornos, entonces mejor me quedo callada como para no ser rotulada. Y más aún pues estudiando una carrera como la que estaba estudiando, donde todos pues fingíamos o estábamos pues tranquilos o mentalmente estables. Entonces fue difícil realmente. Sí me alejé muchísimo de la parte social, dejé de salir, dejé de compartir con las personas que usualmente lo hacía, además, y lo dejé de hacer porque dejé de disfrutarlo y dejé de sentirme bien en esos espacios, y además quería ocultarme también un poco en la soledad, ocultar eso que realmente estaba atravesando. No fue sino hasta cuando busqué ayuda y logré salir adelante que pude compartirlo, y fue también para mí, aunque ya había superado un poco muchos de los síntomas de la depresión, fue para mí un empujón también muy fuerte y una ayuda muy importante en el tratamiento, compartirlo con otras personas y darme cuenta que habían otras personas que habían atravesado por lo mismo y que también lo habían ocultado. Claro, que te hizo pensar en eso justo que usaste la palabra, estar rotulado, ¿no? Es como si eso ya te va a encasillar o te va a meter en otra canasta que no es la común, que no es la de deber ser, sino que estás allá como aislado, eres diferente. Exacto. Y muy tenaz pensar en una facultad de psicología donde pues no son superhéroes,
son personas expertas que están estudiando en algo, pero que también son inherentes pues a esta enfermedad. Y muy teso, porque seguramente historias como la tuya, pues hay varias de expertos que se niegan. Hay un concepto y es de la red de apoyo. Que dijiste, yo no activé esta red de apoyo. ¿Qué tipos de red de apoyo existen para una persona que esté pasando por esta enfermedad? Bueno, la red de apoyo es un recurso externo, ¿cierto? Nosotros los seres humanos tenemos recursos internos, que es todas las cualidades, las capacidades de nosotros mismos, y los recursos externos, que es eso que está allá afuera. Las redes de apoyo pues van a depender como de los recursos externos con los que cuente cada persona. ¿Cuáles podemos identificar? La red de apoyo familiar, cercana, ¿cierto? No solo el núcleo, sino la familia extensa, tíos, primos, demás. La red de apoyo social, amigos, esas personas pues que son pares a nosotros. Y de pronto también podríamos incluir ahí la red de apoyo profesional, que son todas instituciones, entidades de salud, que son recursos con los que contamos y que es importante saber cuándo es necesario activarlos. Total, y creo que unos también llevan a otros, ¿no? Como que si de pronto activas a la familia, esa te conecta con la profesional y ya, digamos, en tu caso que fue en último momento como esta red social de amigos o personas que también estudiaban contigo, colegas, sí, pues que ya era como tu último nivel también del que te ayudó, sí, pues como a hacer una reflexión final de esto. ¿En qué momento tú logras como este equilibrio? No sé si uno la depresión la puede decir como la superé, no sé si es correcto, o uno dice, bueno, estoy ya en un equilibrio químico con mi cuerpo. ¿Cómo lograste tú eso y cómo las personas normalmente logran entonces ese equilibrio? Ok, cuando hablamos de depresión va a depender también de cada persona, ¿cierto? Hay personas que logramos superarlas, pero el hecho de haber atravesado por un episodio depresivo sí puede ser un factor de riesgo, nos hace un poco más vulnerables a caer en otro episodio y hay que estar atentos justamente a esto. Así como hay personas que tienen un solo episodio en su vida y logran superarlo y nunca más vuelven de pronto a identificar síntomas o a caer en un episodio como este. El equilibrio, yo creo que la parte más importante es la ayuda profesional, ¿cierto? Porque es muy complejo lograr tratar un trastorno depresivo uno solito o solo activando de pronto la red de apoyo familiar o solo la social. Es muy importante realmente buscar ayuda profesional porque existe un tratamiento y un protocolo definido para tratar este tipo de trastornos. Y por ejemplo, hay una duda que es frecuente y que muchos no entendemos, no sabemos como a qué niveles o cuál es la diferencia, que muchos dicen, no, yo voy donde el psicólogo o voy donde el psiquiatra, y en qué momentos realmente se genera esa diferencia, si existe una diferencia y cuál sería como ese conducto regular a seguir dado el caso que se me sea diagnosticado o que yo sienta que debo pedir ayuda. Listo, entre la psicología y la psiquiatría sí hay una diferencia. La más notoria y más evidente es que los psiquiatras se encargan de toda la parte del tratamiento relacionado con medicamentos, ¿cierto? Los psicólogos no manejamos medicación, no prescribimos. Es importante que tengamos conocimiento del tema, pero no tenemos de pronto la autoridad desde nuestra profesión para decidir cuándo retirar o cuándo iniciar un tratamiento farmacológico como tal. Y la psicología pues está mucho más enfocada en toda la parte cognitiva de la persona, es decir, el procesamiento de la información, la parte mental. El psiquiatra se encarga más de la parte física, ¿cierto? Que es todo el trabajo que hacen los medicamentos en nuestro cuerpo, de hacer ciertas modificaciones que también nos ayudan a superar este tipo de trastornos. ¿Qué es lo más recomendado y lo que la investigación ha mostrado en estos últimos años? Y es que el manejo conjunto entre psicología y psiquiatría es el más efectivo para superar este tipo de trastornos. Y en sí, todos los trastornos, pues, como hablando de salud mental específicamente. Claro, justo para allá, ahora que abres el tema, para allá iba, y es un poco el tratamiento para la depresión. O sea, ¿qué busca un tratamiento para la depresión específicamente? Ok, el tratamiento busca dos cosas principalmente. Buscamos
trabajar con los síntomas, sea disminuirlos al máximo lo que más podamos, o en algunos casos, si es posible, hacer que desaparezcan. Y lo segundo que buscamos es recuperar el nivel de funcionalidad que tenía la persona antes de padecer el trastorno, ¿cierto? Porque la depresión justamente genera un malestar muy significativo en muchos de los ámbitos de la persona. Entonces lo que buscamos es que la persona vuelva a sentirse cómoda y funcional en los aspectos que hayan estado fallando, sea personal, sea familiar, educativo, en fin. Es como lo principal. Claro, y lo que dices es que igualmente esos tratamientos podrían entonces ser diferentes para cada persona, como que no hay una fórmula específica que yo te diga, esto te cura. Exacto, no funciona así. Si funcionara, pues yo creo que viviríamos todos muy felices, pero no, el tratamiento para la depresión es individualizado, está diseñado de acuerdo al contexto de cada persona. Sí existen ciertos protocolos que son como los pasos a seguir, por ejemplo, desde el lado de la psicología, desde el lado de la psiquiatría, pues hay ciertos medicamentos que está demostrado funcionan para el tratamiento de la depresión, pero siempre depende de cada persona. Eso es como una característica fundamental del tratamiento en este tipo de trastornos. Y adicionalmente también como característica sería que debe buscarse el tratamiento lo más rápido posible, porque el trastorno depresivo es una enfermedad que tiene un pronóstico no muy positivo cuando no hay un tratamiento. Y adicionalmente lo que buscamos con el tratamiento también es que sea agresivo. ¿Agresivo en qué sentido? Que vamos con toda desde el comienzo. La idea no es empezar paso a paso a ver cómo vas evolucionando, sino tratar de meterle como toda la fuerza desde el comienzo. Claro, me imagino que en esto es porque tiene que ser como súper disruptivo con el cuerpo y también con tu cabeza, y tienes que ser, no sé, como esa generación de conciencia de que realmente está pasando algo y hay que ponerte en alerta y ponerle atención. Exacto. Claro, es que porque es difícil. Por ejemplo, ahora pienso como en estas personas que de pronto en esta época tan difícil de cuarentena nunca habían pensado que tenían depresión, y de pronto en esta época pues se les aumentan estos cambios emocionales, a veces que pueden ser un poco radicales, como que te levantas súper bien pero en la noche estás mal y luego al mediodía te sientes distinto, bla, bla, todo esto. Y esta persona, por ejemplo, lo que tú hablabas de la negación que te pasaba a ti como estudiante de psicología, y negarte a que algo pasaba, ¿qué le puedes decir de pronto a una persona que en este momento tiene todas las líneas y las posibilidades de conectarse con un especialista, de pedir la ayuda, pero el momento en que toma el teléfono no lo hace? ¿Tú como qué mensaje le darías a esta persona que está en esa búsqueda? Pues el mensaje principal es que aceptar también que somos vulnerables y que eso nos puede suceder en cualquier momento, y que ser vulnerables, padecer de un trastorno depresivo, tener síntomas o cambios emocionales no nos quita el valor como personas. Sí genera temor, y yo creo que genera temor no solo hablando de enfermedades mentales, sino de enfermedades físicas. Cuando nos vemos expuestos a un diagnóstico es impactante, y es una situación que genera un cambio, que nos saca de la cotidianidad, que requiere un proceso de aceptación, de adaptación, pero es el primer paso justamente para recuperarnos y para acercarnos al tratamiento, y acercarnos también a alcanzar esos objetivos que buscamos, recuperar el estado en el que estábamos antes, por ejemplo. Si bien la cuarentena es una situación compleja, es algo nuevo para todos y puede estar exacerbando, por ejemplo, algunos síntomas en las personas que ya padecen algún trastorno, o en quienes no están diagnosticados, pues pueden empezar a aparecer o a desarrollarse un montón pues de síntomas que generan la alerta. Es importante, sí, tomar la decisión y hablarlo también. Buscar ayuda te permite, y tener como ese soporte, ese apoyo, te permite también impulsarte un poco para buscar ayuda profesional e iniciar un tratamiento. Yo creo que siempre es como uno necesita a veces, al hablarlo de pronto con alguien más, por ejemplo, uno necesita a veces esa patadita, hágale, como sin miedo. O sea, sí, como que a veces uno es como, acá tiene al angelito y al diablo que le están ahí alimentando como todos esos miedos, además esos imaginarios colectivos que hablábamos al inicio, que son como, tienes que trabajar, tienes que ganar plata, tienes que estar bien, tienes que estar saludable, y es como, no, pucha, o sea, tengo que estar así porque tengo que cumplir, pero al final es como cumplir con qué,
porque finalmente solo tienes que cumplirte a ti, a tu cuerpo y a tu salud. Total, y lo complejo también en estas circunstancias es que muchas veces cuando buscas ayuda también te encuentras, o sea, si sean tu familia y tus amigos, también te puedes encontrar con muchos de estos prejuicios. En el caso, por ejemplo, de lo que contabas con la anécdota al inicio, pues cuando le manifestaste a tu mamá, realmente no encontraste de pronto la respuesta que buscabas y ya habías tenido un primer encuentro con un profesional. Esto suele suceder muchísimo también. Los prejuicios no solo están en la calle lejos de nosotros, sino que también viven muchas veces en casa y pueden dificultar el hecho de que nos acerquemos más a encontrar o a iniciar un tratamiento o a buscar ayuda profesional. Entonces, si bien activar la red que tenemos cerca puede ser importante para buscar ese impulso, en ocasiones, si no lo encontramos, también hay que hacernos de mucha valentía e identificar realmente qué es lo que queremos. Si queremos salir de esto, pues solo nosotros podemos tomar la decisión. Cada persona toma la decisión respecto a esto finalmente y tiene ese impulso de ir y buscar la ayuda que tiene que ser pues inminente, dado el caso que tenga presente alguna de estas alertas que tú nos comentaste al inicio. Ya para ir cerrando, Fabiana, en estos momentos también como de la coyuntura en la que se encuentra el mundo y digamos específicamente Colombia, si hay una persona que no cuenta con esta red de apoyo cercana, ya sea porque no tiene familiares cercanos que lo apoyen o se niegan a ayudarlo o simplemente no le paran bolas porque creen que es una tristeza y ya está, y que es una persona desagradecida porque no valora lo que tiene. Sí. Si esta persona quisiera buscar ayuda, pero digamos no tienen los ingresos económicos, por ejemplo, de pagar una primera cita con un psicólogo, ¿hay de pronto entidades públicas donde una persona pueda llamar y pedir ayuda, hablar y poder conseguir de pronto un apoyo externo? Sí las hay, tal vez no las conocemos mucho por el mismo estigma que carga la salud mental, pero sí existen, y justo ahora en todo el tema pues de la pandemia y de la cuarentena que estamos atravesando, han aumentado muchísimo más las ofertas de ayuda y ayuda psicológica más que todo. Entonces, pues acceder de pronto desde el CISBEN, desde las EPS, por ahí es un buen camino para iniciar. También hay entidades como Confama, como Sura, ¿cierto?, que están presentes en la ciudad y ofrecen atención psicológica vía llamada telefónica. También existe una línea amiga de la Gobernación de Antioquia y de la Alcaldía de Medellín, donde podemos llamar, contar lo que nos está pasando y ellos nos pueden activar esas rutas a las que podemos ir para encontrar ayuda. Entonces sí, yo creo que existe mucha oferta, lo que pasa es que está un poco oculta también y es difícil buscar ayuda por todo ese estigma que carga, pero sí, existe, sí. Brutal, yo no tenía idea, por ejemplo, de ese tipo de cosas y creo que en este momento pues es algo que nos puede afectar a todos. De hecho, hace poco leí un libro que se llama Las muertes chiquitas, no sé si lo has escuchado. Es de una chica que cuenta como toda su etapa depresiva por muchos años, hasta el momento en que ya tiene que ponerle como realmente buscarle una solución, porque ella siempre encontraba como en el alcohol, en las drogas, como ese momento, pues como el momento de liberación. Y ya colapsa, y ella habla de la depresión justo como esto, como una muerte chiquita. Ella dice, estar en un cuadro depresivo es tener una muerte chiquita donde realmente estás en cama y no te quieres morir, pero estás como muerto en vida. Y eso me pareció demasiado impactante. Y ella es una persona que tenía todos los recursos económicos para acceder a lo que quisiera, pero finalmente es en una llamada como donde encuentra esa salida. Entonces creo que es súper importante esto que tú acabas de mencionar, como todos los recursos a los que podemos acceder, que no nos va a costar tanto, pero que existen, está, y siempre va a haber alguien al que podemos llamar. Pero tú como profesional y como paciente, ¿qué reflexión final le podrías dar a una persona que en este momento necesita ese empujón para buscar ayuda? Bueno, lo primero que todo es ser muy sinceros con nosotros mismos, ¿cierto? No ocultar de pronto o fingir estar bien cuando realmente no lo estamos, porque eso puede terminar siendo muy perjudicial para nosotros mismos y afectarnos muchísimo más.
Eso principalmente. Segundo, también entender que las enfermedades mentales no nos hacen menos, no es algo trágico, tienen igual tratamiento y es importante buscar precisamente ayuda, porque cuando lo ocultamos y cuando lo dejamos pasar y lo metemos como a lo más adentro de la bolsa, tratando como de ocultarlo, lo que hacemos es perjudicarnos a nosotros mismos. Entonces, esa vulnerabilidad que puede hacernos sentir la enfermedad es completamente normal. El ser humano es vulnerable y no por eso carecemos de valor. Y activar la red de apoyo si existe, y si no existe, tomar de pronto el valor y las riendas y la decisión de querer salir de ahí. Bueno, Fabiana, pues muchísimas gracias por respondernos estas dudas que parten desde la búsqueda de personas que no somos expertas en el tema. Y creo que esto es una ayuda súper grande para muchos en este momento, y que creo que es una luz también como encontrar un camino preciso para la búsqueda de ayuda. Muchísimas gracias por estar en Sin Trabas y bueno, pues eso es todo. Gracias a ustedes por la invitación.